¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca el análisis del nuevo mutante mensual llamado el Descolorido, este mutante legendario zoomorfo con Necro, que bueno, tiene la habilidad de respuesta y ha llegado el día de hoy mismo a la tienda, tanto su versión básica por $10 o casi $10, depende del país, y su versión en oro por 3000 de oro. Dirán, Manu, ¿por qué te tardaste a subir el análisis? Porque como ya saben, estamos en pleno evento de aniversario y bueno, tocó subir muchas cositas sobre el evento de aniversario y apenas hoy pues ya toca analizar el mutante cuando ya mismo llegó a la tienda. Así que chicos, antes de empezar con el análisis para saber si vale la pena o no el mutante, les invito a dejar ese poderoso like y a suscribirse, porque les recuerdo que como creadores de contenido vamos a comprar al mutante, lo vamos a hacer en platino, por supuesto, tendrán su video sobre ello, pero también tendrán su video probándolo al máximo en el PvP con sus mejores combinaciones de orbes, que obviamente se las voy a recordar el día de hoy, chicos, así que no olviden activar la campanita. Así que directamente vamos a la Mutopedia, donde lo podemos encontrar de una forma más directa, y aquí lo estamos viendo, chicos, el Descolorido. Obviamente, como todo mutante mensual, dura 28 días, lo que se considera un promedio de un mes entero, y bueno, va a estar bastante tiempo, así que hay mucho tiempo para esperar. Versión básica de bronce, plata y oro, que bueno, no podemos apreciar desde aquí, pero sí la de oro y la de platino igualmente se las estaré mostrando por aquí, porque la verdad por diseño el mutante no me gusta. O sea, está horrible el diseño. A lo mejor pues quisieron hacer algo diferente, pero está muy acartonado y está horrible. El mutante está horrible. Obviamente para gustos hay colores, así como a algunos les puede gustar el mutante, a otros no. Es normal, puede pasar con cualquier mutante de este videojuego. Así que ok, chicos, el Descolorido, al parecer pues en una pinta inicial parece ser que va a ser el mejor mutante zoomorfo de respuesta del juego, pero ya lo diremos. Empecemos con el análisis, chicos, la verdad disculpen la demora. Ok, lo repito, mutante legendario zoomorfo con Necro, ambos ataques individuales que tiene la habilidad de respuesta. Estadísticas, 4.6 de velocidad, o sea, perdón, 4.26. La verdad, una velocidad lenta para el meta actual. Tampoco es ultra lento, pero tampoco es ni siquiera intermediario. Así que se quedaría en lento básico, ¿ok? Una vida total de 4.426 puntos, que tristemente para el meta actual es poca vida. O sea, no es poca, es una vida regular, pero actualmente lo regular se queda atrás, así que tiene una vida normal. 4426 no lo hace tanque ni de broma. Ok, pero vamos al daño de sus ataques. Allí, como lo están viendo, tiene un daño total de 2066 puntos. O sea, el mutante pega una barbaridad, pega poco más que un heredero, pega un pelito más que un Bug Maurice de individual, pega más que Leviatán. O sea, el daño no está mal, o sea, entra en los tops de daño, pero cualquier cosa dirán, Manu, ¿tiene aumento de daño? Pues tristemente sí y no. Manu, ¿cómo que sí y no? Sí tiene un aumento de daño, pero es tan insignificante que no lo van a notar. ¿Cuál es ese aumento del daño? Pues el daño real del mutante de pasar de 2066 puntos es de 2068 puntos. Así que se podría considerar que tiene casi el mismo daño que se muestra allí. Pero igualmente, ojito, como lo he dicho, entra en los tops de daño de bastante, superando un heredero, un Bug Maurice, un Leviatán. Y chicos, lo impresionante va a ser su habilidad de respuesta, que desde un inicio es de un 15%, pero el mutante cuando alcance el nivel 25 tendrá una respuesta de un 35%, lo cual, chicos, es un porcentaje bastante alto, pero claro, súmenlo a su daño base, porque obviamente el porcentaje de las habilidades se basa en el daño del mutante. Esto lo coloca como el segundo mutante del videojuego con mayor respuesta, o sea, de forma general, no en cuanto al porcentaje, sino en base a la relación de porcentaje y ataque, estando por detrás del
¿cómo se llama este amigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás del Capitán Barba Negra, la verdad. Obviamente, el Barba Negra, gracias a una relación, a una comparación que hizo el beta tester Pokra, el Barba Negra nivel 25 tendría una respuesta de 4400 y algo de puntos. Y el no mutante tendría 3600. La diferencia es abismal, pero eso igualmente lo convierte al descolorido como el segundo mutante con más respuesta en cuanto al daño. Así que la verdad espero hayan entendido ese punto. Bueno, vamos a darles un ejemplo más claro y con el mutante con el que más se va a comparar este mutante, el Leviatán. ¿Dónde está? Solamente me falta ver si lo encuentro. Leviatán, chicos. Allí, como lo están viendo, Leviatán tiene una velocidad casi idéntica a la del descolorido, simplemente es un poco más lento por 0,09 puntos. La vida, Leviatán, pues tiene un poco más de vida. El Leviatán tiene un poquito menos de daño, pero Leviatán tiene un ataque múltiple. Ok, si no me equivoco, Leviatán tiene un 30% de respuesta, por lo cual ya el mutante le saca una diferencia de un 5% más el daño que ya le saca. Cualquier cosa, recuérdenme lo de la respuesta de Leviatán, si no me equivoco creo que sí es 30%, porque en el último cambio de balances le aumentaron la respuesta y le aumentaron un poco la vida. Pero bueno, Manu, resumen, ¿es mejor el descolorido ahora mismo que Leviatán? Sí, el descolorido definitivamente es mejor que Leviatán. Por mucho, no por mucho, pero sí es mejor. ¿Por qué? Porque es un poco más rápido, claro, tiene mucha menos vida, no mucha exageradamente, pero la diferencia está en tener más daño y más respuesta. Así que como personaje de respuesta, el descolorido va a ser el mejor en su gen, en el Zoomorpho. Así que... pero tristemente estamos en un meta de veloces, en un meta de cybers, donde pues un Asimov te liquida, un Elidron te va a aguantar y te va a liquidar en 2 golpes. El Scaramouche, aunque te coloques velocidad, te va a doblegar, aunque obviamente este mutante no va a estar mal para enfrentar Scaramouche, aunque tiene muy poca vida. El Asteroid tal vez te dé hasta incluso un one shot y te aguante la respuesta porque tiene absorción de vida, entre otras cositas. Obviamente el Archivista, que también es un liquidador de zoomorfos, pero claro, con la combinación correcta entre su respuesta y su gen zoomorfo, a lo mejor le puede hacer también counter al Archivista Eterno. Así que vamos directamente con su recomendación de orbes para aquellos que lo piensan comprar. Obviamente, un mutante que es lento, que le falta vida y tiene buena respuesta. Pues, ¿cuál es su mejor combinación de orbes? Pues, se podría decir casi igual que la del Leviatán, ¿no? La de... claro, Leviatán, lo mejor sería Forta, pero al Leviatán se le coloca velocidad. ¿Dónde está Leviatán? Lo estoy perdiendo. Por el tema de superar sí o sí a Herederos y a Urgans. Pero... a este mutante se le puede aplicar lo mismo, pero creo que principalmente la mejor combinación para él sería la de Forta, vida y respuesta. Principalmente por el tema del meta actual, los Scaramouche igualmente te van a doblegar, así que lo ideal pues sería ponerte vida para aguantar sí o sí, aunque no van a ir a atacar a por ti, obviamente, pero Forta. Más que todo porque si te llegas a encontrar otro mutante porque es un juego 3 contra 3, tener el daño suficiente para one-shotearlo sumado con tu respuesta, que como lo he dicho, no es nada mala. Así que Forta, vida, respuesta va a ser la mejor para él en el meta actual. Pero también, como lo he dicho, ese especial se puede reemplazar por velocidad. Aunque ese orbe de velocidad solamente tendría la opción de ganarle sí o sí en turno a Herederos de velocidad y a Organs de velocidad. Que la verdad... no es como que lo mejor en el meta actual, ya a lo mejor tendrías otra cosa. Segunda combinación de orbes, pues a lo mejor lo quieres hacer sin respuesta, pero quieres buscarle daño, que sería la de Forta, Forta y vida. Pero sinceramente vas a buscar respuesta en este mutante, sí o sí. Y ya una tercera opción, ahí se puede pensar un poquito, tal vez sea la de velocidad, ataque y respuesta. O velocidad, ataque, vida. Pero ya estas son complementarias, porque como lo he dicho, si quieres ganar un turno sí o sí, vas a saber que te quieren ignorar los veloces con ese orbe de respuesta y ya simplemente aguantar un mutante que te supere en velocidad y a empezar a hacer un poquito lo suyo. Igualmente, chicos, les recuerdo que tendrán video en el canal. Así que, opinión final. Manu, ¿recomiendas a este mutante? Pues yo creo que, o sea, sí y no.
No es un mutante que te va a cambiar la cuenta, no, para nada, pero tampoco no va a ser un mutante inútil, va a tener sus oportunidades. Por ejemplo, si te enfrentas a la típica defensa de Scaramouche con Pesadilla y un tercer mutante que te haga counter, ok, el tercer mutante lo puedes eliminar con la etiqueta, pero si de repente tienes el doble descolorido, pues la Pesadilla no te va a hacer mucho que digamos y va a recibir mucha respuesta, y el Scaramouche pues mucho menos. Lo que pasa es que, para darles una comparación, si ya tienen Leviatán, no creo que necesiten al descolorido, aunque ya les digo yo que la diferencia de respuesta se nota. Pero como lo he dicho, son tan parecidos y en el meta de veloces ambos sufren horriblemente. Igualmente, por ahí viene el Cabloide. Sé que muchos quieren esa comparativa. Manu, ¿qué es preferible, el Cabloide o el no mutante? Pues yo creo que colocaría 1000 veces por encima al Cabloide. Solo que Cabloide no es un mutante con el que busca respuesta. Ojito, armado así da una respuesta aceptable, pero el otro mutante, obviamente la diferencia entre dar respuesta va a ser abismal. Pero claro, Cabloide es más rápido y la diferencia de vida es abismal. A lo mejor aquel recibe menos por el daño de los sables, pero lo que ya otorga el Cabloide en vida ya hace mucha diferencia, así que obviamente Cabloide lo colocaría por encima del no mutante, pero lo que quiero decir es que el mutante no va a estar mal. Tristemente no va a ser un mutante cambia cuentas, y por eso prefiero que se compren el Cabloide, porque como ya saben, el Cabloide llegará el lunes como mutante semanal en esta semana que entra. Pero igualmente, chicos, disculpen que me alargue bastante. Les recuerdo, tendrán video jugando con el descolorido al máximo en el PvP. Primero hay que comprarlo, primero hay que hacerlo en platino, pero la verdad no es un mutante que me disgusta. Va a ser otro mutante más de respuesta. Obviamente también está el Capitán Barba Negra actual de la incursión, pero claro, el Barba Negra tiene más vida, tiene más ataque, tiene el segundo mejor múltiple del juego, es heroico, tiene espacio para un orbe más, por lo cual va a servir más a la larga. Así que si buscan un personaje de respuesta a respuesta, ya tienen al Barba Negra. ¿Quieren buscar un mejor personaje para su cuenta? Cabloide ya va a venir, por lo cual descolorido simplemente para aquellos que quieran mejorar su equipo de zoomorfos en cuanto a respuesta. Por ejemplo, yo tengo el Leviatán, pero ya sé que el nuevo mutante va a ser un poquito mejor que el Leviatán, así que pues lo voy a comprar. Y bueno, va a tocar reemplazar el Leviatán, aunque bueno, ¿quién me va a devolver los orbes? ¿Quién me va a devolver los orbes? No, mi amor, valiendo cochi. Pero ya luego haremos la comparativa, y les recuerdo que el mutante estará disponible todo un mes entero. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, no olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos muy pronto con el video comprando al nuevo mutante y haciéndolo en platino para ver esas animaciones, y pronto en el PvP. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, and do your job. Bird is the name, the baller did the chain. Tono for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get together, so he streamy when he leave me.